Clasificación de las reacciones químicas. Buen día, jóvenes. ¿Han notado cómo cuando preparan agua de limón y la dejan reposar por un rato, el sabor cambia? ¿O cómo una manzana cortada se pone café después de algunos minutos? Estos cambios que parecen tan simples y cotidianos son en realidad reacciones químicas que ocurren frente a nuestros ojos. El tema que vamos a abordar hoy en este video es la clasificación de las reacciones químicas. Quiero que piensen en esto. En este preciso momento, mientras están aquí sentados, en nuestro cuerpo están ocurriendo millones de reacciones químicas que nos mantienen vivos. En el aire, en el suelo, en las plantas, en todo lo que nos rodea. La química es el lenguaje con el que podemos entender cómo funciona el universo. Vamos a comenzar con algo muy interesante. No todas las reacciones químicas ocurren de la misma manera. Algunas son como esas personas que siempre toman la iniciativa, que actúan sin que nadie las impulse. A estas las llamamos reacciones espontáneas. Las reacciones espontáneas son aquellas que ocurren de forma rápida y natural, sin necesidad de agentes externos que las inicien. Ustedes las ven todo el tiempo. Por ejemplo, cuando en sus casas encienden la estufa de gas para cocinar, el metano que sale de la tubería reacciona espontáneamente con el oxígeno del aire. ¿Qué se produce? Dióxido de carbono y agua. Además de ese calor que usan para preparar los alimentos, no necesitan hacer nada especial. Simplemente ocurre. Ahora bien, ¿qué pasa con las reacciones que son un poco más flojas, por así decir? Hay reacciones que necesitan un empujón, una ayudadita para comenzar o para acelerarse. Aquí es donde entran las reacciones catalíticas. Estas reacciones requieren lo que llamamos energía de activación, es decir, una cantidad mínima de energía para poder llevarse a cabo. Y para facilitarles el trabajo, usamos catalizadores. Un catalizador es una sustancia que acelera una reacción sin consumirse en el proceso. Es como ese amigo que te ayuda a empujar un carro cuando no arranca, pero él no se cansa en el intento. Y aquí viene un dato que debe preocuparnos a todos. En nuestra atmósfera está ocurriendo una reacción catalítica muy peligrosa. El ozono, ese gas que nos protege de los rayos ultravioleta del sol, está siendo destruido por átomos de cloro. ¿De dónde viene ese cloro? De unos compuestos llamados freones que durante muchos años se usaron en refrigeradores y aerosoles. Lo más alarmante es esto. Un solo átomo de cloro puede catalizar la destrucción de cerca de 1 millón de moléculas de ozono por segundo. Imaginen eso, 1 millón por segundo. Por eso tenemos ahora ese agujero en la capa de ozono sobre la Antártida. Este es un ejemplo perfecto de por qué debemos entender la química para proteger nuestro planeta. Reacciones endotérmicas y exotérmicas. Ahora vamos a hablar de energía. Todas las reacciones químicas involucran cambios energéticos. No hay una sola reacción que no los tenga. Estos cambios pueden ser muy notorios, como una explosión, o pueden ser tan pequeños que solo se detecten con instrumentos muy sensibles. Las reacciones se dividen en dos tipos, según el manejo de energía endotérmicas y exotérmicas. Las reacciones endotérmicas son aquellas que absorben o incorporan energía durante su proceso.
Piensen en el prefijo endo, que significa hacia adentro. Es como si la reacción estuviera tragando energía del ambiente. Un ejemplo muy claro es la electrólisis del agua. Si tomamos agua y le aplicamos una corriente eléctrica de una batería, el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno gaseosos. Pero para que esto ocurra, tenemos que darle energía eléctrica constantemente. Este proceso, por cierto, se usa para producir hidrógeno de alta pureza, que es un combustible del futuro. Por otro lado, tenemos las reacciones exotérmicas, que son aquellas que liberan energía. El prefijo exo significa hacia afuera. Estas reacciones son las que sentimos como calientes. Todos los combustibles que conocen, metano, gasolina, alcohol, madera, funcionan mediante reacciones exotérmicas. Cuando se queman, liberan energía en forma de calor y luz. Déjenme compartirles algo fascinante sobre ustedes mismos. En este momento, dentro de cada una de sus células, está ocurriendo una reacción exotérmica fundamental para su vida. Cuando ustedes comen, los alimentos se convierten en glucosa y esa glucosa reacciona con el oxígeno que respiran. Esta reacción se llama respiración celular y se libera la energía que su cuerpo necesita para todo. Para caminar, para pensar, para que su corazón lata, para que puedan mover los ojos mientras leen. Sin esta reacción exotérmica no podríamos vivir ni un segundo. Y ahora viene lo más hermoso. Las plantas hacen exactamente lo contrario. A través de la fotosíntesis, toman el dióxido de carbono que nosotros exhalamos y el agua, y con la energía del sol producen glucosa y oxígeno. Esta es una reacción endotérmica porque necesita absorber energía del sol. ¿Se dan cuenta? Nosotros usamos el oxígeno y la glucosa que producen las plantas y las plantas usan el dióxido de carbono que nosotros producimos. Es un ciclo perfecto, un equilibrio natural. Por eso es tan importante cuidar los bosques y las plantas. Sin ellas, este ciclo se rompe. Reacciones reversibles e irreversibles. Aquí viene algo interesante. ¿Alguna vez han querido deshacer algo que ya hicieron? Bueno, en química a veces se puede y a veces no. Muchas reacciones pueden cambiar su dirección y a estas las llamamos reacciones reversibles. Esto significa que pueden ocurrir en dos direcciones, de reactivos a productos y de productos a reactivos. ¿Por qué sucede esto? Porque las reacciones no se completan totalmente. Los productos que se forman tienen enlaces débiles que tienden a romperse y cuando se rompen, se vuelven a formar los reactivos originales. Es como un juego de ida y vuelta. Estas reacciones se presentan con dos flechas en sentido contrario, así como en pantalla. Un ejemplo muy importante es la producción de amoníaco. El amoníaco se fabrica haciendo reaccionar hidrógeno gaseoso con nitrógeno gaseoso. Esta sustancia es fundamental porque se usa para producir fertilizantes que alimentan los cultivos del mundo y también para fabricar ácido nítrico y muchos otros compuestos. Esta reacción es reversible. Puede formar amoníaco o puede descomponerse nuevamente en hidrógeno y nitrógeno. Ahora bien, las reacciones irreversibles son aquellas que ocurren solo en un sentido. Los reactivos se consumen en su totalidad y no pueden volverse a formar. Es como hornear un pastel. Una vez que está cocido, no puedes separarlo nuevamente en harina, huevos, azúcar y leche.
O piensen en cocinar un huevo. Una vez que la clara está blanca y sólida, no hay forma de que vuelva a ser transparente y líquida. Eso es irreversible. Estas reacciones se indican con una sola flecha, tal y como lo ven en pantalla. Un ejemplo de reacción irreversible es la neutralización de un ácido con una base. Una vez que reaccionan, forman sal y agua, y no hay vuelta atrás. Clasificación según el comportamiento molecular. Ahora vamos a ver la clasificación más importante, aquella que se basa en lo que realmente está pasando con los átomos y las moléculas, dependiendo de cómo se forman o se rompen los enlaces químicos. Las reacciones se clasifican en 4 tipos fundamentales. Reacciones de síntesis o combinación. Imaginen que tienen piezas de un rompecabezas dispersas y las van uniendo hasta formar una imagen completa. Esto es básicamente una síntesis. En las reacciones de síntesis, 2 o más elementos o compuestos se combinan para formar un solo compuesto. Es decir, de varias sustancias se sintetiza una nueva sustancia. La forma general es A más B, reacción A más B. Un ejemplo que todos conocen es la oxidación del hierro. Cuando el hierro metálico se expone al oxígeno del aire, se combinan y forman óxido de hierro. ¿Cómo lo reconocen? Es esa capa rojiza que llamamos herrumbre, que aparece en las bicicletas viejas, en los clavos oxidados, en las rejas que están a la intemperie. Hay más de un reactivo, hierro y oxígeno, pero solo un producto, óxido de hierro. Reacciones de descomposición. Ahora imaginen lo contrario del rompecabezas. Toman una imagen completa y la desarman en todas sus piezas. Una reacción de descomposición es aquella en la que un compuesto único se descompone en 2 o más productos. Generalmente se requiere una fuente de energía externa, como calor, luz o electricidad. La forma general es A, B, se rompe o se descompone A más B. Les voy a dar un ejemplo impactante. El nitrato de amonio es un compuesto que cuando se calienta a temperaturas muy elevadas se degrada de forma explosiva, produciendo monóxido de nitrógeno y agua. Por eso este compuesto, aunque se usa en fertilizantes, debe manejarse con muchísimo cuidado. Varios accidentes trágicos en el mundo han ocurrido por explosiones de nitrato de amonio mal almacenado. Reacciones de desplazamiento. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Imaginen un baile donde llega alguien y le quita la pareja a otro. En las reacciones de desplazamiento simple, un elemento reacciona con un compuesto y ocupa el lugar de uno de los componentes de ese compuesto. Pero hay una regla. Esto solo sucede si el elemento que llega es más reactivo que el elemento que va a ser desplazado. La forma general es A más BC reacciona AC más B. Les voy a describir un experimento muy visual. Si toman un clavo de hierro limpio y lo colocan en una solución acuosa de sulfato de cobre que tiene un color azul intenso, van a observar algo fascinante. Después de un rato, el clavo se empieza a cubrir de un material rojizo brillante. ¿Qué es? Es cobre metálico. Y al mismo tiempo, la solución azul se va poniendo cada vez menos intensa. ¿Qué pasó? El hierro es más reactivo que el cobre. Desplazó a los iones de cobre de la solución. El hierro tomó el lugar del cobre en el compuesto y el cobre quedó libre y se depositó sobre el clavo.
Es como si el hierro le dijera al cobre, quítate que aquí voy yo. Reacciones de doble desplazamiento. Finalmente tenemos las reacciones más complejas de este tipo, donde ocurre un intercambio doble. En las reacciones de doble desplazamiento, dos elementos se intercambian de los compuestos que están formando, originándose dos compuestos completamente diferentes. Es como un intercambio de parejas en el baile. La forma general es AB más CD reacciona AD más BC. Estas reacciones generalmente ocurren en solución acuosa donde hay iones presentes que pueden intercambiarse. Les voy a escribir un experimento muy bonito. Si mezclan dos soluciones completamente transparentes, una de nitrato de plomo y otra de yoduro de potasio, de repente van a ver aparecer un sólido amarillo brillante en la mezcla. Es como magia, pero es química pura. Ese sólido amarillo es yoduro de plomo, que precipita porque es insoluble en agua. Los iones simplemente intercambiaron parejas. El plomo se fue con el yodo y el potasio se fue con el nitrato. Muy bien, jóvenes, ya hemos llegado al final de nuestro video. Hagamos un recuento de lo que hemos visto el día de hoy. Vimos que las reacciones químicas no son todas iguales, sino que se pueden clasificar de diferentes maneras según sus características. Primero, según si necesitan ayuda para ocurrir o no, tenemos las reacciones espontáneas que suceden por sí solas y las catalíticas que necesitan un catalizador que las acelere. Segundo, según el manejo de energía, están las reacciones endotérmicas que absorben energía del ambiente y las exotérmicas que liberan energía. Recuerden el ejemplo de su propia respiración celular, que es exotérmica y les da la energía para vivir. Tercero, según si pueden revertirse, tenemos las reacciones reversibles que pueden ir en ambas direcciones y las irreversibles que solo van en un sentido, como cocinar un huevo. Y finalmente, según cómo se reorganizan los átomos, tenemos 4 tipos. Las de síntesis, donde se combinan sustancias para formar una nueva, las de descomposición, donde una sustancia se rompe en varias, las de desplazamiento simple, donde un elemento saca a otro de un compuesto, y las de doble desplazamiento, donde dos compuestos intercambian componentes. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan esto? Porque las reacciones químicas no son algo abstracto, que solo existe en los libros. Está ocurriendo constantemente a su alrededor y dentro de ustedes. Cuando respiran, cuando comen, cuando una fruta se madura, cuando se oxida una reja, cuando las plantas hacen fotosíntesis, cuando se cocina la comida en sus casas, todo es química. Entender cómo funcionan estas reacciones les permite comprender mejor el mundo en el que viven. Les permite tomar mejores decisiones, como entender por qué debemos dejar de usar ciertos productos que dañan la capa de ozono, o por qué es importante cuidar los bosques para mantener el equilibrio del oxígeno y del dióxido de carbono. Les permite apreciar la maravilla de estar vivos, porque cada segundo millones de reacciones químicas perfectamente coordinadas están trabajando dentro de ustedes para mantenerlos con vida. La química es la ciencia que explica la vida misma, que nos conecta con la naturaleza y con el universo. Así que, jóvenes, los invito a que sigan observando el mundo con curiosidad, a que se hagan preguntas, a que se maravillen con los cambios que ven a su alrededor, porque ahora ya tienen las herramientas para entenderlos.